tengo en mente a una persona que trabajaba en una empresa y decía, bueno, yo gracias a los hilos que quita mi mujer en casa, tenemos un 127, compramos la nevera, arreglamos la cocina. Si esa mujer no llega a quitar hilos a esas prendas, no habría economía sumergida, pero no habría 127, no habría... O sea, que las cosas, ¿cómo hay que medirlas?